La puesta en común es el momento en el que los alumnos hablan ciencia en público, expresando sus ideas científicas para compartirlas y discutirlas con los demás. Lo primero para poder hablar en un grupo es tener un vocabulario común con significados iguales en los términos utilizados. Es importante que el docente reitere con frecuencia la idea central. Tenemos que entender claramente todos los términos que nos aparecen cuando estamos leyendo algo. ¿Recuerdas que es una disolución, Daniel? Era una mezcla entre dos sustancias. Entre dos o más sustancias, ¿de acuerdo? ¿Una mezcla de qué tipo? Homogénea. Homogénea. ¿De acuerdo? Una disolución era una mezcla homogénea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a trabajar con disoluciones. ¿Cómo se llaman los componentes de una disolución? Soluto y disolvente. Soluto y disolvente. Entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando aquí? Si la masa es igual antes y después de la disolución. ¿Y qué es para ti antes y después de la disolución, Daniel? Pues un objeto antes de disolución cuando todavía no se haya mezclado con la otra sustancia y después de disolución cuando ya están mezclados. ¿Alguien quiere decir algo? Y la masa de, por ejemplo, el soluto, al realizar la disolución, es decir, al mezclarlo con el disolvente, se iría manteniéndose igual. ¿Qué es lo que se tiene que mantener? Que es su masa, que es ¿Y cómo? ¿Y eso se puede expresar matemáticamente, Marta? ¿Cómo lo habéis expresado? He puesto masa de disolución es igual a masa de disolvente más masa de soluto. Igual a masa de disolvente más masa de soluto. ¿Estáis de acuerdo con que esta forma sería una manera de expresar la conservación de la masa en una disolución? ¿Qué es lo que tenemos antes de la disolución? El soluto y el disolvente. ¿Qué significa que se conserve la masa? Que se mantenga constante. Eso es que es igual. Estamos trabajando un poco esto así en las leyes de conservación porque en ocasiones nos ponemos a hacer la experiencia sin pensar previamente lo que significa esto de la conservación de la masa y luego me he dado cuenta que realmente no entendéis lo que significa el que se conserve la masa, que se conserve el volumen. Ya veréis que en física las leyes de conservación son fundamentales. ¿Qué diferencia hay entre masa y volumen? El volumen es lo que ocupa el líquido y la masa de un sólido, lo que pesa. ¿Esto tiene masa? ¿Y tiene volumen? Sí. ¿Qué diferencia hay? Que la masa es lo que pesa y el volumen es lo que ocupa. No es lo que pesa, pero bueno, vamos a dejarlo. Que son distintas magnitudes. ¿De acuerdo? Pues entonces lo que he hecho ahora con la masa, vamos a verlo con otra magnitud que es el volumen. Podría hacerlo con otra magnitud, ¿no? Por ejemplo, la temperatura. ¿No? ¿Se conserva o no se conserva la temperatura cuando se hace una disolución? ¿Te das cuenta? Lo importante es que aquí nos quede claro lo que significa conservación, ¿vale? Que es para mí lo más difícil de entender. Entonces, María, ¿cómo expresaríamos la conservación del volumen? Es igual al volumen del disolvente más el volumen del sólido. Esto es lo que queremos probar. Queremos saber si esto se cumple o no se cumple. Si se conserva la masa cuando hacemos una disolución y si se conserva el volumen cuando hacemos una disolución. Os voy a dar esas dos probetas. Bueno, balanza, alcohol y agua. Los alumnos deben diseñar la experiencia que van a realizar a partir de los objetivos y de los materiales con los que van a contar. Entregarles un guión no facilita que los alumnos hablen ciencia y con frecuencia lo siguen de manera mecánica sin saber por qué y para qué hacen lo que están haciendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, ¿cómo lo harías tú? En una probeta medimos 100 mililitros de agua, por ejemplo. En una probeta medimos 100 mililitros de agua, por ejemplo. Pesamos los 100 mililitros de agua y tomamos los datos. Luego medimos los 100 mililitros de alcohol y realizamos la disolución con los 100 mililitros de agua. Y de alcohol, con los disolventes. Una vez realizada la disolución, la pesamos en la balanza y comprobamos los datos. ¿Estáis de acuerdo con lo que ha dicho Miguel? No. ¿No? ¿Quién ha dicho que no? Carmen, a ver, ¿por qué? Porque tendría que pesar primero la probeta y luego ser el líquido. Vale, a ver, Miguel, ¿qué ha dicho? Que sí, que eso ya estaba ahí. Que eso era obvio, ¿no? O sea, pero pero que dice Carmen es importante, porque a veces se os olvida, eso lo sabéis. Después nos ponemos con la parte experimental y se nos olvida, ¿no?
¿Vale? Pero para Miguel es que eso ya estaba incluido. Era obvio, ¿no? Pero por lo demás, ¿estáis de acuerdo con lo que ha dicho Miguel? Sí. Es decir, cogemos una cantidad absoluto, medimos su masa y su volumen, cogemos una cantidad disolvente, medimos su masa y volumen, mezclamos, ¿no? Y medimos masa y volumen. ¿Todo el mundo tiene claro lo que va a tener que hacer? Sí. Sabéis que luego no valen las preguntas, ¿eh? O sea, las preguntas ahora. Que el docente no esté disponible para hacerle preguntas una vez comienza la manipulación tiene una doble finalidad. Por un lado, conseguir centrar la atención de los alumnos en el momento de las preguntas ya que ese tiempo se acaba. Y por otro, promover el diálogo entre los propios alumnos cuando tienen dudas durante la experimentación.